1 Timoteo capítulo 4, versículo de 6 al número 12. Vamos a leer esta tarde, muchachos, son los versículos con los que empezamos en la lectura hace ratito. Y si alguien no tiene Biblia, hermano Carlos, ¿puede pasar unas Biblias a los muchachos? Pasen las Biblias para que todos podamos leer en esta tarde. Ahí tenemos unas Biblias para que las puedan leer, muchachos. Ok, 1 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 12. Vamos a leer, ustedes solamente síganme con su vista, muchachos. Dice la palabra del Señor, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas prófanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vamos a orar. Señor Padre del cielo, en esta tarde le suplico, Padre bendito, que me ayude, mi Dios, que el Espíritu Santo me tome, Padre, para no hablar palabras de humana sabiduría, sino que todo sea conforme a la sana doctrina, Señor. Y ayúdeme, Padre, para poder explicar cuán importante, mi Dios, ser un joven de ejemplo en esta generación, en este tiempo tan delicado, tan perverso. Cuán importante es que haya jóvenes que den un buen ejemplo al mundo, Señor. Y ayúdeme, Padre, para poder explicar su palabra en esta tarde, Señor, porque esto se lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, muchachos, aquí el apóstol Pablo está hablando a Timoteo. Timoteo era un joven también, que él se quedó como obispo en la iglesia en Éfeso. Y Pablo aquí se ve que él estaba preocupado por el apóstol, por Timoteo, y le da algunas instrucciones diciéndole que iba a haber tiempos peligrosos, iba a haber hombres amadores de sí mismos, hombres peligrosos en tiempos peligrosos, y él está dando recomendaciones para que Timoteo sea un joven fuerte en la fe, un joven ejercitado en la fe. Y él está diciendo, Timoteo, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Como que Timoteo, siendo un joven, de alguna manera tenía la vista en moldear su cuerpo, en ejercitarse de alguna manera, y Pablo por eso le dice: ten cuidado, es mejor que te ejercites para la piedad, porque esto tiene promesa para la vida presente y para la venidera. Y luego le dice el versículo 11, esto manda y enseña. Y el versículo 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Dice Pablo a Timoteo: mira, Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino al contrario, tú tienes que ser ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Muchachos, en esos tiempos es bien difícil encontrar a jóvenes que sean jóvenes de ejemplo. Desgraciadamente los tiempos son difíciles y a veces parece que no hay jóvenes de ejemplo. ¿Y saben qué? Hay muchos creyentes, hay muchos cristianos que tienen poco a la juventud. Cuando yo tenía aproximadamente más o menos unos 17, 18 años, en la iglesia donde yo nací, allá en León, Guanajuato, el pastor que estaba ahí no se preocupaba tanto por la iglesia. Y había un encargado de jóvenes en la reunión de jóvenes, y el pastor una vez preguntó y dijo: ¿todavía reunión de jóvenes? El pastor no sabía que había reunión de jóvenes, y ya tenemos años. ¿Por qué? Porque los jóvenes en esa iglesia nos tenían como que no vale la pena una reunión de jóvenes. ¿Para qué si los jóvenes son bien mundanos? ¿Para qué si los jóvenes son bien carnales? ¿Para qué si los jóvenes nomás se la pasan en los antros, en esto? Pero
vemos entonces, jóvenes, cuán importante es que haya jóvenes que tengan características como la Biblia dice, jóvenes que den un buen ejemplo. Los jóvenes, muchos creyentes, muchas personas tienen a los jóvenes como que los jóvenes son del mundo, son mundanos. Pero ¿sabe qué? No es así. El joven tiene que demostrar que son jóvenes que pueden dar un buen ejemplo para atraer a más personas, para atraer a más jóvenes. Los jóvenes son personas que Dios puede usar mucho en el presente. No son el futuro de la iglesia, son ya el presente. Los jóvenes pueden trabajar mucho en una iglesia, pueden ser ujieres, pueden ser directores de culto, pueden salir a evangelizar, pueden ganar a otros muchachos, pero ¿saben qué? Si ustedes, muchachos, no se esfuerzan por dar un buen ejemplo, olvídenlo, no se van a ganar a las personas, no se van a ganar a otros jóvenes. Entonces, por eso, cuán importante es que haya jóvenes que sean jóvenes de buen ejemplo. Y vamos a ver en esta tarde 3 ejemplos de jóvenes que fueron jóvenes de buen ejemplo. Miren, vamos a abrir ahí nuestra Biblia, ahí en Génesis capítulo 39. Vaya por favor ahí rápidamente, muchachos. Génesis 39. Y le recomiendo mucho que vaya memorizando lo que estamos hablando hoy, porque el día de mañana se les va a preguntar en las dinámicas que el hermano va a hacer, se va a preguntar qué es lo que estamos viendo. Por eso, si usted puede apuntar o memorizar para el día de mañana las dinámicas, ¿sí? Vamos a ver Génesis 39 primeramente. Vamos a ver el primer ejemplo de un joven que dio un buen ejemplo. Y este es José. Vamos a leer el capítulo. Yo lo voy a leer. Sígueme con su vista. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándole a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en su casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de allí a casa. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz, grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba.
Hermanos, primeramente vamos a ver el ejemplo de José. José era un joven también, así como ustedes, un poquito más grande, pero también era un joven. Pero, ¿por qué pusimos a José en la lista de un joven de ejemplo? Porque José, muchachos, tiene características de jóvenes que pueden dar un buen ejemplo. Son características de jóvenes que están dedicados a Dios, de jóvenes que tienen una muy buena relación con Dios. Primeramente, José era un joven, que la palabra del Señor lo llama, un varón próspero. Os lo podemos encontrar ahí del versículo 2, miren lo que dice. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo 23. Dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, dice, Jehová lo prosperaba. Primeramente, muchachos, el ejemplo de José, vemos que José era un joven de ejemplo, porque José, todo lo que él hacía, era grandemente prosperado. Dice, porque Jehová estaba con José. Muchachos, ¿cuántos de ustedes tienen una vida o en su andar diario, su vida es próspera? Que lo que ustedes hacen es próspero. No sé cuántos de ustedes, muchachos, están en sus estudios o están en trabajos, porque muchos no están estudiando, ¿verdad? Pero están trabajando. ¿Y cuántos de ustedes, muchachos, son prósperos en lo que hacen? Están prosperando en lo que hacen. Que su maestro, que sus padres están viendo prosperidad en su vida espiritual. Porque sabe que si usted, muchacho, pone a Dios en primer lugar, muchachos, si ustedes buscan a Dios en primer lugar, todo lo demás va a ser grandemente próspero. Así dice la palabra del Señor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hay jóvenes, muchachos, que son prósperos en sus estudios porque están buscando primeramente a Dios. Porque leen su Biblia todos los días. Porque oran todos los días, porque obedecen a su pastor, porque son fieles a su iglesia, son fieles al evangelismo, son fieles a lo que sus padres les dicen, honran a sus padres, así dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice la Biblia, jóvenes, que José era un joven de ejemplo, porque lo demás lo veían. El mismo escritor de Génesis está diciendo que Jehová lo prosperaba. Jóvenes, ustedes están viendo que en su juventud ustedes están prosperando, o tienen una juventud atrancada, una juventud que se está estancando, que no están progresando, que les está yendo mal en su casa, que les están yendo mal en sus estudios, que no está sacando buenas calificaciones, que lo están castigando sus maestros, que algo está pasando con ustedes. Lo están viendo, muchachos. Entonces, algo anda mal. Quizás no están siendo jóvenes de buen ejemplo. Y la palabra de Dios está diciendo esto, muchachos. Un joven de ejemplo es aquel que primeramente está viendo la prosperidad, porque Jehová está con él. También vemos que José era un joven de ejemplo porque era un joven digno de confianza. Ve lo que dice el versículo número 4, 21 y 22. Ve lo que dice. Dice, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Versículo 21. Dice, pero Jehová estaba con José y él extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Versículo 22. Dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Muchachos, ustedes son jóvenes dignos de confianza. Son jóvenes dignos de confianza, que se puede confiar en ustedes. Un joven de ejemplo, muchachos, también tiene esta característica. Son jóvenes que se les puede confiar. Son jóvenes que le dicen al pastor, ¿sabe qué, pastor? Pues mire, va a haber una conferencia, va a haber un evangelismo, va a haber algo así. Cuente conmigo, yo voy a venir a tal hora para poner sillas, para poner esto, para poner el inflable, para poner esto, porque es una actividad grande. Y no es justo que se le cargue siempre al pastor o a otros hermanos. Muchachos, los jóvenes tienen mucha actividad, mucha fuerza. Ellos tienen fuerza para hacer todo esto. Y saben que los jóvenes no se cansan.
Yo cuando me convertí a Cristo, yo tenía 16 años. No, hombre, caminaba, hacía, deshacía y poníamos lonas grandes para cuando había conferencias allá en las iglesias, allá en Guanajuato, muchachos, y caminaba. Ahora no puedo trapear porque me duele el disco lumbar. No sé por qué estaba trapeando, no acabé el templo, me dio el disco lumbar, me puse bien malo. Por eso, muchachos, que su juventud sea una juventud consagrada a Dios y que se pueda ver cuando ustedes son jóvenes, que se les puede confiar algo. Que el pastor diga, ¿saben qué? Fulano y fulana son jóvenes que siempre están viniendo, no hace falta que sus padres los estén apuchando, sus padres se están contentos con ellos y se les puede confiar este ministerio. ¿Son así, muchachos, ustedes dignos de confianza? ¿O son jóvenes de los que no, ¿sabes qué? A fulano y fulana no, porque nunca vienen, no vienen. Nunca vienen, mejor aquellos jóvenes porque ellos siempre están en la iglesia. No, ¿sabes qué? Ellos jóvenes no, porque esos jóvenes, sus padres siempre lo están apuchando, siempre lo están aventando. Ellos, no sale de ellos venir. Muchachos, que ustedes sean dignos de confianza, que el pastor les pueda confiar un ministerio, una área para servir. Dice la palabra de Dios que José era un joven de ejemplo, porque José, dice la Biblia, que su amo lo puso a cargo de varias cosas. Y José lo hacía bien, lo hacía bonito, lo hacía con destreza. ¿Por qué? Porque José tenía una buena relación con Dios. Y también el versículo 9 lo que dice. Dice la palabra del Señor, muchachos, que la esposa de Potifar, ella fue para acosarlo, para que este joven perdiera su relación con Dios. Y dice la palabra del Señor, dice que cuando esta mujer llegó, dice el versículo 9, que José le respondió lo siguiente: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Muchachos, un joven de ejemplo como José, no nada más era varón próspero, no nada más era digno de confianza, sino que él tenía una muy buena relación con Dios. Muchachos, en estos tiempos tan difíciles, si ustedes no tienen una buena relación con Dios, su vida espiritual va a caer. ¿Y sabe qué? El área moral se va a ensuciar. El área moral se va a ensuciar, muchachos. Este joven se le arrimó a esta mujer. Esta mujer era muy hermosa y llegó con él, pero esta mujer tenía esposo. Y José dijo, no, aléjate, porque ¿cómo yo estaría contigo? Tú eres una mujer casada y yo soy un joven consagrado. ¿Cómo yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? José, muchachos, él se preocupó por su vida espiritual. Se preocupó de no pecar con Dios. Muchachos, ustedes preocúpense de no pecar contra Dios. Cuando venga el enemigo y les presente una tentación, huyan como si fuera una venenosa serpiente a punto de morderles. Tengan mucho cuidado, muchachos, su vida espiritual. Preocúpense por su vida espiritual. Porque Dios está vivo, el Señor Jesús está vivo, muchachos, y Él los está viendo. Él está viendo lo que ustedes hacen allí en oculto. Él está viendo cuando ustedes están manejando su celular, cuando están manejando su computadora, muchachos. Él los está viendo. Un joven de ejemplo, muchachos, es aquel que está cuidando su relación con Dios. La relación con Dios, muchachos, debe de cultivarse todos los días. ¿Cómo? Lean su Biblia. Lean su Biblia todos los días. No dejen de leer la palabra de Dios. Todos los días lean su Biblia, muchachos. Oren al Señor. Confiesen pecados y díganle, Señor, úsame. A lo mejor no tengo una edad muy grande, pero en mi juventud, úsame. Dice la palabra del Señor: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Pero vamos a ver otro ejemplo, muchachos. Samuel. Otro joven de ejemplo. Ve lo que dice ahí 1 Samuel capítulo 2. Vamos por favor ahí. 1 Samuel capítulo 2, versículo 1. Vaya grabando los pasajes que estamos viendo, muchachos, porque mañana se va a preguntar. 1 Samuel capítulo 2, versículos 1 en adelante. Vemos este pasaje, muchachos, los primeros versículos habla cuando Ana ora a Dios por un
hijo. Todos conocemos la historia. Cuando Ana, él está con Elcana, su esposo, pero ella es estéril y ella no puede tener hijos. Y ella ora a Dios derramando su alma y le pide a Dios un hijo varón. Ella le dice que si Dios le da un hijo varón, ella lo va a dedicar todos los días al servicio de Dios. Y Dios, muchachos, le concede a Ana este milagro, le da a su hijo, y verdad, y ahí dice el versículo el versículo número 11, dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Una vez que Dios le concede el hijo a Ana, ella lo lleva al tabernáculo y ahí deja al niño, muchachos. Una vez que fue destetado, ahí lo deja para que el niño sea dedicado al servicio de Dios. Ahí lo deja Ana. Dice, y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero y en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo el israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Versículo 17, ven lo que dice, muchachos. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar de que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Muchachos, aquí la palabra del Señor nos está hablando acerca de Samuel. Samuel, muchachos, dice la Biblia que él estaba aquí, pero él veía cómo se comportaban los hijos de Elí. Todos conocemos esa historia, porque es la que el pastor predica casi seguido, ¿verdad? Samuel, muchachos, era un joven también de buen ejemplo. Porque, muchachos, estando cerca de los hijos de Elí, que eran hombres tan perversos, la Biblia dice que los hijos de Elí, sacerdote, eran hombres impíos. Y miren nada más, la Biblia dice que no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo que no tenían conocimiento de Dios? Si su padre era sacerdote. Pero Elí, muchachos, Elí les pasaba muchas cosas a sus hijos. Él les pasaba muchas cosas, no los regañaba, no les estorbaba el pecado. Y dice la palabra del Señor, muchachos, que Samuel miraba todo esto, pero Samuel, él se proponía no contaminarse con todo esto, no caer en semejante paganismo, al dejarse de todo ello para servir a Dios, muchachos. Ahí lo podemos ver en el versículo número 18. Dice, y el joven Samuel, a pesar de lo que veía con los hijos de Elí, dice, él ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y miren lo que dice el versículo número 19. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar de que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Ahí lo dejaron porque conocían a su hijo. Muchachos, Samuel fue un joven dedicado para Dios. Ana dijo, si tú me dieras un hijo varón, yo lo dedicaré todos los días a Jehová, será de Jehová para siempre. Fue un joven, muchachos, que dio un buen ejemplo. Fue un joven de ejemplo, Samuel. Y lo que me llama la atención de él es que fue un joven apartado para servir a Dios. Muchachos, ustedes son jóvenes que se han separado del mundo para servir a Dios. Son jóvenes que a pesar de que están viendo el paganismo, que a pesar de que están viendo tantas costumbres malas, tantas cosas que van en contra de la palabra de Dios, muchachos, ustedes han decidido separarse de esas cosas para que Dios los use. ¿Están dispuestos, muchachos, a renunciar al mundo para que Dios los use? Más que nunca, muchachos, es el consejo que les damos. Apártense de este mundo.
Este mundo, muchachos, está como los cangrejos, va para atrás. Muchachos, hace 25 años, los hermanos aquí, un poquito más grandes, no me dejan mentir, no se veía lo que se ve ahorita en las escuelas. No se veían a niños, muchachos disfrazados de mujer. No se veía nada de eso. Ya estaba, pero no estaba tan descarado como hay ahorita. No se peleaba por las cosas del aborto y tanta homosexualismo que hay ahorita. No estaba tan a flote, pero muchachos, dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. Muchachos, ustedes necesitan ser jóvenes de ejemplo. Sepárense de este mundo. Que a pesar de que ustedes estén en la escuela, que ustedes estén en el trabajo conviviendo con ese tipo de personas, ustedes no se van a contaminar con estas cosas. Que ustedes van a ser jóvenes de ejemplo para todos ellos. Dice la palabra del Señor, muchachos, que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni tampoco se enciende una luz y se pone debajo de un mueble, de un almud, sino al contrario, sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en casa. Y dice la Biblia, así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muchachos, ustedes necesitan ser jóvenes de ejemplo. Para que los demás no digan, es que los jóvenes nada más ¿cuántos jóvenes hay? No, pues son pues jóvenes mundanos. No es cierto, no todos son así. No porque unos sean así, todos son así. De ninguna manera. Muchachos, ustedes pueden ser bien útiles para el pastor de su iglesia. Bien útiles, muchachos, para el pastor de su iglesia, útiles para su iglesia, útiles para Dios. Pero necesitan ser jóvenes consagrados, separados de este mundo, muchachos. ¿Y qué tal David? Vamos ahí mismo en 1 Samuel, capítulo 17, para terminar mi predicación de esta tarde. 1 Samuel, capítulo 17, vea lo que dice, muchachos. 1 Samuel, capítulo 17. Versículo 37, ve lo que dice, muchachos. Dice, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su cabeza sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo vio a David, lo tuvo en poco porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató. Sin tener David espada en su mano, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron, y levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Samarim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir los filisteos y saquearon su campamento.
y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Muchachos, ¿por qué David está en la lista de un joven de ejemplo? Wow, José, qué ejemplo, José. Samuel, apartado, consagrado para que Dios lo use. Pero ¿qué tal David, muchachos? ¿Saben por qué? Porque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. David era un joven que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Muchachos, David era un joven muy valiente. Era un joven muy valiente. Que a pesar de que veía a ese hombre tan grande y garrudo y grande, muchachos, decía, pero no, yo no voy a echarme para atrás. Y él, muchachos, se puso en el nombre del Señor. Y lo vio y le dijo, tú vienes a mí con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Era un hombre muy valiente, un joven muy valiente. Y se dejó ir, muchachos, y dice la palabra del Señor que con una sola pedrada lo mató. Muerte de pájaro, de pedrada. Y este hombre tan grande cayó, muchachos, y dice que la palabra del Señor que rápidamente David fue y con su espada le cortó la cabeza. Venció David. ¿Saben por qué, muchachos? Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Tenía ese corazón. Muchachos, busquen también conformar su corazón como el corazón de Dios. Un corazón que a Dios le agrade. Muchachos, que su corazón tomen la forma del corazón que Dios le agrada. Que su corazón no tome la forma del mundo, muchachos. Que tomen la forma del corazón que a Dios le agrada. Un corazón valiente, un corazón, muchachos, que viendo las circunstancias difíciles, viendo los problemas en su casa, con sus padres, en la familia, ustedes no dicen, hay tanto problema con mi familia, tanto problema con mis padres, tanto problema en la escuela, tanto problema en la iglesia, yo mejor me voy al mundo porque parece que les va mejor. No es cierto. Muchachos, que ustedes sean valientes, confíen en el nombre del Señor. Yo me acuerdo, muchachos, cuando yo estaba chico, en mi casa había muchos problemas con mis padres. Mis padres todos los días se peleaban, todos los días, y yo era niño, yo estaba muchacho, muchachos, todos los días se peleaban. Cuando mi papá supo que yo era cristiano, me corrió a la casa y me pegó. Me corrió. Yo tenía 16 años, muchachos. Me corrió, me rompió una Biblia, porque allá puras imágenes en los cuartos. Y dijo, ¿sabes qué? Desde ahorita ya no eres mi hijo. Dije, bueno, por lo menos no me pegó. Nada más me dijo que ya era su hijo y me corrió a la casa, pero no me pegó. Dije, bueno, muchachos, Dios quiere jóvenes valientes. Dios no quiere jóvenes del mundo, muchachos. Dios no quiere jóvenes que se estén acercando al mundo, que quieran la forma del mundo, muchachos, porque de esos hay muchos. Jóvenes consagrados, jóvenes dedicados, jóvenes que quieran servir a Dios, jóvenes, muchos que sean jóvenes de ejemplo, jóvenes que estén dispuestos a pagar el precio de ser un joven de ejemplo. Por eso dice la palabra de Dios, muchachos, ninguno tenga en poco tu juventud. Muchachos, que ustedes sean jóvenes dignos de confianza, dignos de confiar, jóvenes chambeadores, trabajadores en la obra de Dios. Muchachos, para que nadie los menosprecie. Para que nadie los menosprecie, para que nadie diga, eres igual que todos los jóvenes. No debe de ser así. Muchachos, quizás algunos de ustedes están escuchando la voz de Dios, de servirle. Comiencen en su iglesia, apoyen al pastor de la iglesia. Díganle, pastor, ¿qué hay que hacer para el domingo? Yo apoyo. No sé, sacudir la tierra de las bancas, barrer el templo, sacudir las lámparas, hacer algo en la escuela dominical. Yo quiero apoyar, pastor, yo quiero ayudar, pastor. ¿En qué le puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? Y el pastor, muchos no le va a decir, eres muy muchacho, no sirves para esto. No, de ninguna manera. Al contrario, el pastor va a decir, mira, qué bien jovencito, qué bien hermanita, qué bien que quiera servir, qué bien que quiera apoyar en esto. Se necesitan jóvenes separados del mundo para que Dios los use. Muchachos, jóvenes de ejemplo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Muchachos, para que nadie lo menosprecie. Por eso el apóstol Pablo, muchachos, le dijo a Timoteo, los tiempos son difíciles, pero que nadie te vaya a menospreciar. Ninguno tenga en poco tu juventud, porque era Timoteo un pastor joven. Y quizás muchos lo iban a menospreciar por ser un pastor joven.
Muchachos, que nadie lo menosprecie. Esos días de conferencia, ese va a ser el